Buenos días chicos, en esta ocasión vamos a ver la clase de esta semana que corresponde a la función derivada. Sea una función y es igual a f de x, a partir de ella se puede definir otra función y' igual a f' de x llamada derivada de la función f de x. A continuación vamos a detallar las propiedades básicas y vamos a ir haciendo algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos la función constante. Una constante está definida como un número que puede ser entero positivo, negativo, fracciones, raíces, entre otras. La función f de x es igual a k, que corresponde a la constante, y su derivada sería f' de x. Vamos a determinar la derivada de una función como f y una comita arriba, o f' de x es igual a 0. Siempre la derivada de una función constante es igual a 0. Y tenemos el primer ejemplo aquí. Tenemos la función f de x es igual a menos 4/3. Como es una constante, entonces su derivada será igual a 0 siempre. En el siguiente ejemplo tenemos la función raíz de 3, igual su derivada siempre va a ser 0 porque es una constante. La siguiente tenemos la función identidad. La función identidad está determinada por f de x es igual a x, es decir, una variable elevada a la 1 que tiene como exponente 1. Siempre la derivada va a ser igual a 1. Aquí tenemos la función f de t es igual a t, su derivada de t será igual a 1. Y en el siguiente ejemplo tenemos f de s, que también será 1. Como siguiente ejemplo tenemos la función potencia. La función potencia está definida como x a la n, cuya derivada está determinada por, dice que como definición de la derivada está en esta propiedad. Es muy importante porque vamos a utilizar para todas las funciones planteadas a continuación. Entonces, ¿qué dice la definición? Baja el exponente y resta 1 al exponente. Esta le vamos a marcar porque es la definición en sí de la derivada. Y a continuación vemos el siguiente ejemplo. Decimos que x al cubo, entonces aplicamos la definición. Sería f' será baja el exponente y resto 1 al exponente, x3 menos 1. Y su resultado final será 3x3 menos 1 elevado al cuadrado. Tengo que irme familiarizando ya con esto porque este paso de aquí no es tan imprescindible. Si es que yo puedo calcular mentalmente, también lo puedo hacer. En la siguiente función tenemos f' de x es igual, baja el 3, se queda aquí, y el exponente baja a multiplicar por menos 2 y resto 1 al exponente. Recuerda, baja el exponente y resto 1 al exponente, que sería menos 2 menos 1. Y el resultado final será más por menos, menos 3 por 2, 6, x elevado a la menos 3. El resultado puede quedar ahí, o también como paso final aplico definición de exponente negativo, que sería menos 6 por 1 sobre x al cubo. Recuerda que cuando el exponente negativo aplico definición baja con positivo, y el resultado final ahora sí sería menos 6 sobre x al cubo. Y ese sería el resultado final de esta función. Vamos a ver otro ejemplo de esta misma función con fracciones. Entonces, si voy a derivar esta función, la siguiente función es f' de x, que me quedaría aplico definición, baja el exponente y resto 1, x elevado a la 1 medio menos 1. Entonces la derivada sería, el siguiente paso será
un medio que bajó, recuerda, baja el exponente, baja un medio a multiplicar y resto 1 al exponente. X, por hacer este primer ejemplo le voy a hacer paso a paso. Resuelvo esta resta de fracciones que me queda 2 para 2 a 1 por 1, 1, menos 2 para 1. Se supone que aquí hay 1, a 2 por 1, 2. Y sigo, f' de x será igual a un medio de x elevado a 1 menos 1 a la menos 1 medio. Si es que yo quiero seguir resolviendo a este ejercicio, me quedará un medio, aplico propiedad de exponente negativo que dice, pongo 1 y baja la variable y cambia de signo, sería baja con positivo. Y esto me quedaría así. Sigo resolviendo. La derivada será igual 1 por 1, 1 sobre 2. Y si el proceso inverso de una variable que esté elevado a un exponente racional es la raíz, entonces me queda raíz de x. Este podría ser el resultado. O si es que yo deseo, también puedo racionalizar. Entonces multiplico por raíz de x sobre raíz de x y esto me queda. Derivada es igual a raíz de x sobre 2x. Y ese sería el resultado final del ejercicio. Siguiente ejercicio. Tengo f de x elevado a la menos 2 tercios. Igual, aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Aplico definición el 3. Baja multiplicar el exponente por menos 2 tercios x y resto 1 el exponente. Menos 2 tercios menos 1. Sigo resolviendo. F' de x me quedará. Aquí como está multiplicado puedo simplificar y me queda menos 2x y resuelvo esta resta de fracciones que me queda 3, me queda menos 2 menos 3. Sigo resolviendo. Me queda menos 2x elevado a la menos 5 tercios y esto en el siguiente paso aplico definición de exponente negativo menos 2 por 1 sobre x elevado a la 5 tercios. Y en el siguiente paso puedo dejarle menos 2 sobre y esto convierto a raíz. Raíz cúbica de x a la quinta. Puede quedar ahí el resultado también. Y ese sería el resultado.